Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos y todas quienes se conectan a esta hora a nuestro encuentro, diálogo de saberes sobre la mujer como territorio de violencias. Hoy en este espacio vamos a contar con la participación de maestras y de personas que desde diferentes escenarios hemos venido trabajando y aportando a las reflexiones a propósito de las situaciones de violencia de género en el sector de educación superior. Hoy vamos a hacer este espacio en compañía o en articulación con ASCUN, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer, y bueno, esperamos que estos diálogos sirvan para seguir avanzando hacia la prevención y hacia la atención de violencia en universidades y instituciones de educación superior. Entonces voy a darle la bienvenida y el saludo a nuestra subsecretaria Deidamia García, de la Secretaría de Educación, que nos va a contextualizar un poquito sobre este espacio y sobre la mesa que ha sido como parte de nuestros avances en el reconocimiento y en las acciones decididas en el campo de las violencias de género en el sector educativo superior. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a nuestra subsecretaria. Muchísimas gracias, Stephanie, y bueno, muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto estar en este espacio de diálogo, de construcción colectiva, de visibilización, también de un tema que para nosotras y para nosotros es absolutamente importante. ¿Qué está pasando en las universidades en materia de violencia de género y particularmente en los temas que tienen que ver con abuso sexual, acoso sexual y demás? Eso es un tema que nos interesa y nos interesa ponerlo en la agenda pública. No nos interesa que esté bajo la mesa, sino que esté sobre la mesa en las universidades, en la administración distrital, en la ciudad y en el país. Con ese propósito, con el propósito de reflexionar sobre ese tema, con el propósito de dialogar con quienes han venido durante años trabajando el tema, a veces incluso en solitario, con ese tema y con esa intención, digamos, de visibilizar el asunto, pues nos unimos hace ya un par de meses, ¿sí?, con la Secretaría de la Mujer y alrededor de entre 8 y 10 universidades de la ciudad de Bogotá o que tienen asiento en la ciudad de Bogotá para decir qué hacemos con este tema y qué hacemos a partir de la experiencia que ya un grupo de maestras y por supuesto también maestros, pero sobre todo maestras investigadoras ha venido teniendo en esta materia. Entonces nuestras secretarias, particularmente nuestras secretarias de Educación y de la Secretaría de la Mujer, nuestra secretaria de la Mujer, empezaron entonces a decirnos qué hacer y cómo generar un espacio de diálogo y de construcción colectiva sobre este importante tema. Y así, entonces, invitamos, como digo, a maestras, investigadoras, escritoras, además activistas en este tema, para que nos acompañaran y pudiéramos darle vida a una mesa de trabajo, ¿sí?, también de reflexión, pero sobre todo de buscar alternativas y, como insisto, de visibilizar y movilizar el asunto con acompañamiento, presencia y también responsabilidad de la administración distrital. Así que ya desde el mes de septiembre dimos inicio a esta mesa de trabajo de la que hacen parte varias universidades, entre 8 y 10 universidades que, como digo, están en la ciudad de Bogotá, pero que son universidades que tienen también alcance nacional, de la cual hacen parte maestras investigadoras que han reflexionado sobre este tema. En el marco de esa mesa y de esa convocatoria se han tenido ya 2 reuniones de trabajo con la construcción de un plan sobre el cual ahora seguramente se hará énfasis a lo largo de esta conversación y particularmente mi colega de la Secretaría de la Mujer, Lisa Gómez, también se referirá a ello. Se ha venido construyendo un plan, unos puntos de acuerdo y de trabajo, como digo, a partir de la experiencia de las maestras, de las investigadoras y de las activistas en esta materia. Como parte del proceso de trabajo de la mesa durante el mes de septiembre, pues se sacó un comunicado justamente que ponía, digamos, ya en la opinión pública la construcción de esta mesa, por lo menos en términos del trabajo, como alianza y la visibilización de este tema tan importante para la política pública. Este diálogo, entonces, de la mano hoy de ASCUN, de la mano de la Secretaría de la Mujer, por supuesto de la Secretaría de Educación, pero sobre todo
de la mano de estas maestras que han investigado el tema, que lo han trabajado, que lo han visibilizado, es muy importante. Nos interesa, por un lado, que más universidades acudan a este llamado, que podamos con más universidades trabajar de conjunto, que podamos reconocer las experiencias exitosas que han tenido algunas universidades en la aplicación de protocolos, de las rutas, en la identificación de casos, también reconocer públicamente las dificultades que han tenido otras universidades y que atendamos a que la violencia de género, particularmente la violencia sexual, no puede admitirse en ningún espacio de educativo, en ningún espacio universitario, en ningún espacio de la ciudad, en ningún espacio del país. Que la vida de las mujeres se cuida, se protege y que particularmente las mujeres estamos cada vez más empoderadas y, digamos, trabajando este tema de manera pública y poniéndolo en la agenda. Ese ha sido, digamos, entonces el reto y es un reto de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de la Mujer. En educación habíamos hablado de este tema y hablamos particularmente de violencias, pero no necesariamente veníamos haciendo un trabajo tan explícito, tan intencionado con las universidades y en términos de educación superior. Por eso agradezco profundamente en nombre de la Secretaría de Educación la vinculación de ASCUN, porque es ya un paso muy importante en términos de un trabajo, digamos, intencionado en esta materia. ASCUN ha venido reflexionando también sobre este tema, trabajándolo, y ahora entre ASCUN, la mesa, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Educación, pues seguramente podemos avanzar con más fluidez y también con más determinación. Quería simplemente decir eso, agradecer este espacio de conversación, decir que esta mesa está constituida y que vamos avanzando en la construcción de confianza y en el desarrollo y la construcción de ese plan de trabajo y que tenemos la responsabilidad de que no haya espacios de violencia para las mujeres, ninguno, y que si los hay, los visibilicemos y procedamos a tomar decisiones, a hacer acciones, a movilizarnos y a generar cambios y transformación cultural en esta materia. Entonces, bienvenido a este diálogo que seguramente nos pondrá en sintonía mucho más con el tema y nos mostrará problemas, dificultades y también las oportunidades para afrontarlo. Muchas gracias, Stephanie, y entiendo entonces que sigue ahora mi compañera y colega Lisa Gómez para que después de ella pueda pues iniciar en forma esta conversación. Gracias. Vale, muchísimas gracias, subsecretaria Daidamia. Creo que acá queda puesto en la mesa de diálogo un asunto central que nos convoca también en este espacio y es la mesa de diálogo para la prevención y atención de violencias de género, concretamente la violencia sexual, que como bien ya se ha situado, pues hace parte de una apuesta importante de la que la subsecretaria Lisa nos va a contar un poco cuáles han sido como los objetivos, las apuestas y cómo esto de alguna forma se articula un plan de trabajo que queremos establecer en lo que queda del año y especialmente poder avanzar y seguir trabajando en él durante lo que queda de los próximos años. Entonces, le doy el paso a nuestra subsecretaria Lisa para que nos cuente un poquito de qué se tratan esos objetivos o cómo se está moviendo esa mesa hasta lo que va de las sesiones andadas. Gracias, Stephanie, y un saludo a mi colega Daidamia desde la Secretaría de Educación. Además, agradecerle también esta alianza con ASCUN y con ONU Mujeres que nos acompaña también en este espacio, en el marco del programa Ciudades Seguras, del cual hace parte también la ciudad de Bogotá. Para no extenderme, bueno, a las profes que nos acompañan, mil gracias por su generosidad en estos debates. Yo, como lo decía Stephanie, quiero contarles que esta mesa de diálogo que viene funcionando hace algunos meses surge también como un llamado a generar confianzas, generar articulaciones, trabajo coordinado, no solamente entre las entidades del distrito, sino también con las universidades como esos actores públicos y privados que son parte de la prevención y de la respuesta a las violencias contra las mujeres. El ámbito educativo no está exento de lo que pasa en la sociedad y las violencias contra las mujeres son una realidad sobre la cual debemos actuar. En ese marco, nuestra mesa ha definido
5 líneas de plan de acción, una primera de caracterización, una línea de base. Necesitamos saber exactamente cuál es el problema, qué es lo que está pasando. 2, los protocolos de prevención y atención a las violencias de género, y aquí muchas universidades han ido avanzando, dando pasos agigantados, tienen experiencia, conocen lo que está pasando, poder avanzar en procesos de formación, tener un mecanismo de comunicación que nos permita de manera coordinada dar una respuesta efectiva a las situaciones que se presenten, pero también poder acompañar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas y poder avanzar en mecanismos de reparación frente a estas situaciones de violencia y de paso, de la mano, poder ir sistematizando el ejercicio sobre el cual estamos trabajando. ¿Y esto por qué? Porque es importante no solamente dialogar, sino recoger lo que dialogamos y lo que construimos. Y este espacio de conversación, pues es el primer espacio de la mesa también para conocer lo que está pasando, para discutir, para agendar el problema, y de verdad que celebramos esta asociación o esta alianza con ASCUN. Desde la Secretaría de la Mujer estamos desarrollando no solamente mecanismos de respuesta para la violencia en el espacio privado, sino también queremos fortalecer nuestra respuesta en situaciones de violencia en el espacio público, en el transporte público, liderando y poniendo también en la ciudad los problemas de acoso sexual. Entonces creo que este es un maravilloso espacio para seguir construyendo y para que también esta mesa de diálogo se fortalezca y construya también y logre, como tú lo decías, Stephanie, cumplir su objetivo en este corto tiempo que nos queda de este año. Tenemos un plan de acción de arranque, pero efectivamente queremos que esta mesa también nos guíe y nos dé el norte de esas discusiones colectivas en lo que queda de nuestro plan de desarrollo y en la lógica de construir una ciudad segura para las mujeres y las niñas. Bueno, muchísimas gracias, subsecretaria Lisa. Entonces vamos a darle paso a Flor Díaz de ONU Mujeres, quien nos acompaña también el día de hoy, muy a propósito de esto último que nos acaba de plantear Lisa, y es qué significa también esto de hablar de una ciudad segura para las mujeres en nuestra ciudad. Entonces, muy buenos días, Flor, y te damos la bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera, pues, en primer lugar, agradecer a las entidades organizadoras y a mi colega Luisa Gómez en la Secretaría Distrital de la Mujer, a la señora Deidamia García de la Secretaría de Educación Distrital y a ASCUN por esta invitación que le han cursado a ONU Mujeres a acompañarles esta mañana en este evento. Pues con motivo de lo que se ha mencionado ya, o sea, un interés, una preocupación real a partir de la conciencia de que tampoco las instituciones de educación superior están libres de expresiones de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, y que es necesario tomar medidas y tener acciones en lo posible, las más eficaces posible, para que esta problemática, que en que también se considera un espacio público, ¿cierto?, pues no se siga reproduciendo y no se siga incrementando. Efectivamente, le hemos hecho seguimiento desde los primeros momentos en los que se han empezado a tener noticias sobre esto. Esto lleva, pues, digamos, un tiempo ya. Se han conocido casos en la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, por mencionar solo dos. Y pues la Secretaría Distrital de la Mujer ha sido bastante proactiva, efectivamente, en buscar la manera de ver cómo interviene, cómo reflexiona sobre la problemática, cómo investiga un poco más sobre ellas, cómo identifica propuestas que efectivamente están teniendo curso desde hace un tiempo ya. Así que para las mujeres, siendo Bogotá una de las ciudades del programa Ciudades Seguras, Ciudades y Espacios Públicos para las Mujeres y las Niñas, Espacios Seguros, pues es bastante importante que se llega a un nuevo momento de este proceso, ahora con 11 universidades particularmente vinculadas a la iniciativa. Es bastante bueno. Seguramente hay muchísimas otras que todavía no pueden estar
en este momento, pero es empezar, yo diría, con pie derecho. De este programa, pues otras 4 hacen parte en Colombia, está también Medellín, Cali, Villavicencio, Popayán, y varias de esas ciudades también, yo diría que de manera más bien muy pionera, está la ciudad de Cali. Villavicencio también ha tenido ese tipo pues como de intersecciones entre la labor que hacen los mecanismos de género territoriales con el sector de universidades, el sector académico de estas ciudades, precisamente para pensarse en cómo poner fin a la violencia contra las mujeres en todos los espacios, incluido el ámbito universitario. Este programa, yo pienso que ya hay bastante conocimiento sobre eso, pero Ciudades Seguras básicamente tiene pues unos objetivos muy claros. Uno que está relacionado con reducir la incidencia efectivamente de estos casos de violencia de acoso sexual en los espacios públicos. El segundo tiene también un objetivo de mejorar la percepción de seguridad de las mujeres en el espacio público respecto a estas problemáticas. Y el tercero, pues que merced a ese incremento de la percepción de seguridad, las mujeres también puedan sentir más autonomía y más libertad para usar los beneficios del desarrollo y la oferta que la ciudad tiene para ellas. Todo esto se ve coartado y disminuido precisamente por la existencia de la problemática de la violencia sexual. Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que han hecho las universidades, la Red de Universidades por la Igualdad de Género como un espacio pionero también a nivel nacional, que se ha interesado por buscar la igualdad de género también y efectivamente intervenir sobre las problemáticas reconocidas de violencia y de acoso sexual. Con estos precedentes también y con base en el hecho de que las mujeres ha construido una guía particularmente para prevenir y atender el acoso y la violencia sexual en el ámbito universitario, se convocó con un liderazgo muy claro de la ciudad de Bogotá en 2019 al coloquio de ciudades seguras y universidades seguras contra la violencia del acoso sexual en espacios públicos. Esto fue una alianza también muy concreta en ese momento con la Universidad Central también, pionera también en los temas acá en la ciudad, y con la Red Nacional de Mujeres. En esa oportunidad pues se presentaron, se identificaron, aparte pues como algunas experiencias internacionales, incluida la presentación de la Guía de ONU Mujeres, también se pudo escuchar experiencias de 12 universidades invitadas. Al cierre de este evento, 20 universidades se comprometieron también con implementar políticas institucionales para abordar la problemática y para fortalecer lo que ya venían haciendo. Estuvimos también en ese contexto con el Ministerio de Educación Nacional y fue, digamos, otro momento que siguió a este primero del coloquio de universidades para elaborar los lineamientos para la prevención de la violencia basada en el género y el acoso sexual en las universidades, en un proceso pues que no solamente tuvo insumos de las propias universidades que participaron en un diagnóstico que hizo para ese fin el Ministerio de Educación. Fueron 107 instituciones que contaron y que tenían iniciativas para prevenir violencia de género en las universidades. También, obviamente, la parte de la guía de ONU Mujeres que les invito a conocer. Y finalmente, pues también el proceso participativo que se hizo para que ese material de lineamientos fuera retroalimentado y enriquecido en consultas con instituciones de educación superior que aceptaron el llamado a participar vía encuesta, vía talleres en este proceso de, digamos, enriquecimiento de los lineamientos para la prevención de la violencia basada en el género. Yo quiero destacar como una experiencia muy especial, con mucha trascendencia en el país, y aprovechando que también veo por acá a mi colega Lía Janet de la Universidad Central, el proyecto FEGES. Este fue un proyecto que durante 5 años trabajó en la incorporación del enfoque de género en 5 ciudades, en la Universidad Autónoma de Colombia, en la Central, en la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional, y que ahora pues en una segunda fase está también trabajando
con la Universidad del Valle y la Universidad de Caldas. O sea, que ese es un proyecto de largo aliento que seguramente la constitución ya formal de esta mesa va a potenciar también por su enorme calidad y seguramente también se extenderá las iniciativas que salgan de acá. Pues en principio estas 11 universidades que están diciendo sí, nos lo queremos pensar, no queremos que haya silencio para esto, queremos desnaturalizar cualquier práctica de violencia contra las mujeres que esté instalada también, digamos, en el ámbito de las instituciones de educación superior, merced a un, digamos, pensamiento, estructura patriarcal que todavía nos agobia y nos seguirá haciendo por mucho tiempo y que es en el fondo la causa principal de cualquier forma de discriminación y de violencia contra las mujeres. Así que saludamos esta iniciativa que seguramente les va a llevar a construir y a fortalecer rutas que ya se vienen haciendo a nivel de políticas, de normatividad, pero también de acciones relacionadas con ejes concretos que son fundamentales para las, digamos, el logro de los objetivos que se propone, por ejemplo, un programa como Ciudades Seguras y que se alinean perfectamente con los propios objetivos de las Secretarías de Educación Distrital, de ASCUR, de la Secretaría de la Mujer, en el sentido de trabajar para conocer más cómo se comporta el programa, a propósito de la línea de base que mencionó Lisa y que yo también sé que a Janet le agrada mucho esa noticia porque ella ha estado persiguiendo ese objetivo desde hace mucho rato. Pero también en empezar a diseñar ya acciones en el campo de transformación cultural, en el campo también de pronto algunas reformas, digamos, a la infraestructura de las universidades para reducir también riesgos de violencia y de acoso contra las mujeres en las universidades, en animar también a una denuncia que puede ser una denuncia que tenga sanciones de tipo administrativo por parte de la universidad, pero que también tenga consecuencias legales en los casos en los que se requiere. En todo caso, toda una ruta por seguir fortaleciendo, construyendo en algunos casos y pues las mejores aliadas en este primer momento para lograrlo. Así que muchísimas gracias. Para las mujeres es todo un gusto acompañar en lo que esté a nuestro alcance esta iniciativa y felicitar nuevamente a la Secretaría Distrital de la Mujer, a la Secretaría de Educación, a ASCUR, por entrarle al tema, porque los problemas los resolvemos de esa manera, no haciendo como que no pasan, como ha sido frecuente también con la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los espacios, sino afrontándolos, reconociéndolos y aplicándose de manera coordinada e intersectorial a su solución. Así que muchos éxitos en todo lo que venga para el trabajo de esta mesa y en esta sesión inaugural de la mesa que va a estar enriquecida con todo lo que ya han mencionado quienes me precedieron en la palabra. Gracias por invitarnos y aquí seguimos. Muchísimas gracias, Flor. Creo que acá queda esta introducción al diálogo de saberes que hemos convocado para el día de hoy. Creo que hay dos cosas que son claves que han situado tanto Lisa como Flor en esta conversación y es el asumir que la violencia de género en las universidades, en las instituciones de educación superior es una realidad, es una situación que está pasando y que adicional a eso, la manera en que institucionalmente pues hemos venido tratando de abordar estas temáticas, pues quizás ha sido un poco difícil y compleja. Sin embargo, creo que estos escenarios y este espacio, como bien lo han dicho, pues aportan a trabajar y a seguir haciéndole frente de alguna forma a estas violencias de género en las universidades. Y creo que acá pues también es clave toda esta contextualización que nos permite abrir el paso al diálogo que nos acaba de plantear Flor, y es cuáles han sido las acciones que desde las universidades se han venido desarrollando en este tema, que han sido encarnadas por maestras que le han puesto el pecho, por decirlo coloquialmente, a esta situación y que han venido avanzando en generar estrategias no solamente de diálogo, sino de intervención y de acción desde los diferentes escenarios que las instituciones lo han permitido. Entonces, sin más, voy a presentar a nuestras tres maestras invitadas con toda la
el reconocimiento de su trabajo y haber aceptado esta invitación de diálogo para el día de hoy. Hoy vamos a contar entonces con la participación de la maestra María Teresa Saldarriaga Grisales, psicóloga especialista y magíster en salud mental de la niñez y de la adolescencia. Ha laborado en la Secretaría de las Mujeres del municipio de Medellín como gestora de igualdad en la línea 123, mujer perteneciente a la misma secretaría como psicóloga de apoyo, actualmente en bienestar universitario, desarrollo humano de tecnologías de Antioquia, modelo de atención para el acoso sexual. Entonces vamos a darle la bienvenida a la profe María Teresa, si quiere, para que nos regale un saludito y luego vamos a ir andando en las siguientes presentaciones. Profe María Teresa. Muy buenos días para todos y todas los que están presentes. De nuevo quiero darle muchísimas gracias a la Secretaría Distrital de la Mujer, ASCUN, por invitarnos. El Tecnológico de Antioquia está muy contento de que ustedes hayan hecho esta gran invitación, porque tenemos muy claro de que quienes estamos trabajando estos temas, esto incomoda para quienes están al otro lado, porque cuando incomodamos con estos temas estamos haciendo bien el trabajo, ¿cierto? Haciendo bien el trabajo es porque cuando el otro se incomoda con estos temas estamos cuestionando esas relaciones inequitativas y de poder que se están desnaturalizando en muchas prácticas que generan y que utilizan estos temas. Entonces estamos muy contentos en el Tecnológico de Antioquia por esa gran invitación que nos hace. Gracias, Estefan. Muchísimas gracias, profe. Voy a presentar entonces a la maestra Luz Ángela Gómez Juntico, profesora investigadora de la Universidad Libre en temas de Derecho, Mujer y Género. Profe Luz Ángela, si quieres darnos un saludito inicial antes de arrancar con nuestro diálogo. Bueno, también me uno al agradecimiento de la colega María Teresa, también muy agradecida pues por la invitación, por este espacio tan importante y que es tan necesario reflexionarse en este momento en el que pues la situación para las mujeres o las personas con identidad de orientación sexual diversa está complicada dentro del ámbito universitario y que pues además por las prácticas culturales, patriarcales que existen todavía dentro de las instituciones de educación superior, pues sus derechos, nuestros derechos humanos, pues están en riesgo continuamente en este ámbito ante esta normalización de estas conductas. Entonces creo que es fundamental. De verdad agradezco también pues la posibilidad de este espacio, no del espacio propiamente del foro, sino del espacio de la creación de la red, de una mesa de diálogo que nos permita reflexionarnos estas realidades. Muchísimas gracias. Bueno, y para continuar entonces voy a presentar a la maestra Lía Janet Fuentes, con quien voy a arrancar de una vez con nuestra primera pregunta para ir avanzando en este diálogo. La profe Lía Janet Fuentes es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estudios de mujer en el Colegio de México y magíster en estudios de género, mujer y desarrollo en la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente de la Universidad Central. Dirigió en el 2011 y 2015 el proyecto de fortalecimiento de capacidades relacionadas con equidad de género en la educación superior. Entonces, voy a darle el paso a la profe Lía y de una vez quisiera ir entrando en materia y planteando una pregunta muy general, pero muy a propósito de estas primeras intervenciones que han hecho, y es cuál considera la maestra Lía que han sido los principales avances y obstáculos para avanzar en la prevención y atención de violencias de género y concretamente en el tema que nos convoca hoy y que también ha sido el tema que ha convocado esta mesa de la que ya hemos conversado, y es el tema de la violencia sexual en las instituciones de educación superior. Entonces, profe Lía, bienvenida al espacio, y ¿qué le parece si vamos arrancando con esta primera pregunta? Por supuesto, buenos días, muchas gracias pues a las tres entidades que están convocando este evento por la invitación que nos han hecho y pues como lo han reiterado ya las compañeras por la creación muy necesaria
de este tipo de espacios para trabajar específicamente el tema de las violencias de género en la educación superior y muy puntualmente el tema de la violencia sexual y el acoso sexual. Bueno, creo que voy a empezar por los avances, los voy a puntear, me detendría, no sé cuánto tiempo tenemos, porque bueno, aquí son las 9:38. Vamos hasta las 10, profe, entonces creo que vamos a tener tiempito El tiempo está contado. Reducido, un poquito, pero creo que vamos a ir estableciendo el diálogo y vamos viendo cómo nos organizamos también con el tema de las conclusiones y demás. Listo. Bueno, creo que frente a los avances, pues los voy a enumerar, me voy a tener un poco más en las dificultades. Bueno, como avance yo creo que es importante tener en cuenta que el hecho mismo de que en los últimos, yo diría 5 años, pero muy en el marco también del movimiento Me Too, el hecho de las denuncias y de el trabajo que han realizado las colectivas y organizaciones estudiantiles y las organizaciones feministas han generado procesos de sensibilización y de reconocimiento de esta problemática. Sin embargo, es importante precisar que esto no surge con el Me Too. Ya desde el año 1993, 94 ya se habían presentado proyectos de ley, de los primeros proyectos de ley lo ubico en el 1993, se han presentado varios proyectos de ley, casi todos enfocados en acoso laboral, algunos en acoso sexual público, pero este problema no surge en el marco del Me Too, es un problema de vieja data, pero ha tomado mucha fuerza en los últimos años, y aquí el rol de las colectivas feministas, creo, y del feminismo académico, creo que ha jugado un rol muy importante. Esto ha generado a su vez la existencia de una masa crítica, y creo que pues no es generalizado en las instituciones de educación superior, pero hay con muchas colectivas estudiantiles enfocadas en algunas universidades, sobre todo algunas universidades privadas de mucho reconocimiento como antes Javeriana, públicas como Nacional, Distrital. Entonces creo que esa masa crítica, que si bien no tiene todavía la fuerza que ha tenido el movimiento estudiantil en Chile o en México o en Argentina, está también haciendo historia, y creo que es un acontecimiento importante a tener en cuenta. De otro lado, creo que se ha generado, a partir de toda esta situación, se ha generado un clima que ha puesto en las agendas públicas, en las agendas de gobierno, en las agendas investigativas este tema. Vemos que ya hay entidades gubernamentales en el orden nacional y en el orden municipal que están trabajando estos temas, no las voy a nombrar por motivos de tiempo. Pues creo que la formulación y puesta en marcha de políticas, rutas y protocolos de atención es un avance, pues ya existen, se calcula que de cerca de 300 IES, por lo menos 100, y pueda que sea un poco más a la fecha, ya tienen protocolos. Eso creo que es una cuestión importante. Bueno, ya mirando el tema de las dificultades, yo ubicaría como 4 grandes ejes de dificultades. Por un lado, están todo lo que tiene que ver con las dificultades de tipo conceptual y normativo, que desde mi punto de vista es una de las dificultades más importantes. Por otro lado, tenemos dificultades de orden metodológico, dificultades de orden sociocultural, que son problemas de tipo estructural, de largo aliento y de cambio que toma sus tiempos, y por otro lado dificultades en el orden de la acción y la intervención. En el primer eje, que tiene que ver con lo conceptual y normativo, es reconocido por la Corte Constitucional, y en la audiencia pública que se hizo el pasado 2 de octubre, la señora vicefiscal señalaba que una de las mayores dificultades es precisamente que nos encontramos frente a un tipo penal muy complejo y muy amplio. Eso ya lo había señalado en el 2018 la sentencia 107, donde dice que este tipo penal, el acoso sexual, tiene una textura muy amplia. Y la vicefiscal llamaba la atención de que efectivamente la posibilidad de dar resultados y de tener una mayor eficiencia frente a las denuncias y frente a los procesos es que el orden, sobre todo, la dificultad es de tipo sobre todo probatorio. Ella señala, para citar solamente un ejemplo que
que llama la atención es que desde el año 2015 hay 4.460 archivos por atipicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se ha podido demostrar el tipo penal. Entonces llama ella a la necesidad de crear una mesa, cosa que comparto, y eso se ha venido planteando desde hace rato, crear una mesa para poder reformar este tipo penal, para que este tipo penal sea efectivamente más flexible y más amplio, y para que efectivamente se pueda ejercer, para que deje de estar sobre todo en un marco de impunidad. En el orden metodológico, muy rápidamente, pues como consecuencia de esta dificultad en la insuficiente tipicidad del delito, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en varias universidades, hay una confusión y con frecuencia en las encuestas y en las herramientas que se aplican, como no es claro el tipo penal, ya se confunde acoso sexual con violación y con abuso sexual. Aquí llamo la atención, esto lo he venido planteando ya en varios espacios, el abuso sexual se ha vuelto una categoría, un tipo de violencia sexual que se ha vuelto omnipresente, y entonces ahora las mujeres no son violadas, sino son abusadas sexualmente. Creo que habría que revisar no solamente el tipo que tiene que ver con acoso sexual, sino cómo se está entendiendo la violencia sexual, que es muy compleja, tiene muchos tipos, pero creo que ahí hay también confusiones. Entonces, metodológicamente esto dificulta que sea claro el tipo penal específicamente frente a acoso sexual, y que, porque si estamos preguntando, si estamos pensando que violación y abuso sexual y acoso sexual son tipos similares, ahí estamos confundiendo, lo que dificulta también la comparación de los estudios en términos metodológicos. En lo que tiene que ver con la cuestión sociocultural, ahí hay una cuestión importante, y es que, pues, por un lado, pues el acoso sexual, yo me enfoco mucho en el acoso sexual, valga la aclaración, porque es el tipo sexual más frecuente en las universidades, es de lejos, estadísticamente es el más frecuente, de los tipos de violencia sexual es el que tiene mayor incidencia. Por eso creo que hay que poner un foco muy especial sobre esto. El acoso sexual está anclado en una cultura sexista y patriarcal. Luego es muy complicado en este caso, digamos que pienso que son procesos de cambio de largo aliento. Se suele confundir la seducción con el galanteo, y creo que esto dificulta la falta de tener claridad frente a qué es el acoso sexual, y esta confusión dificulta que tanto las personas, que son mayoría mujeres, que son acosadas, dificulta que reconozcan el acoso sexual, y creo también que muchos acosadores se creen, en realidad más que acosadores, se creen conquistadores y don Juanes, y no hay una claridad de los límites, ¿cierto? Entonces eso me parece que es bastante complicado. La cultura del amor romántico, por supuesto, contribuye también a difuminar los límites, y aunque aquí el límite claro es el consentimiento, si la persona no consiente, si la persona no está de acuerdo, si la persona rechaza, digamos, la insistencia, la persistencia, pues aquí hay un límite claro. Sin embargo, la cultura del amor romántico confunde, porque está la idea de que si una mujer dice no, quiere decir que sí, y que entre más difícil sean las mujeres, más interesante puede ser la conquista. Entonces, ahora, en el orden de la acción y la intervención, creo que ya sería este el último punto. Creo que las universidades, se abrió la caja de Pandora. Las universidades no están preparadas para afrontar este tipo de situación, pues uno, porque no es una prioridad política de sus agendas, pues entre el bilingüismo y entre todas estas cosas de la calidad educativa, pues el acoso sexual, pues es algo normalizado y está naturalizado, luego pues no hay problema. Las universidades se han visto obligadas y presionadas, por un lado por las denuncias, por los escraches y por la presión de las colectivas, pero por otro lado porque el Ministerio de Educación desde hace 3 años ha venido exigiendo que haya acciones y que haya políticas al respecto. No cuentan con el personal experto en este campo, y pues los recursos frente a esto son poco disponibles, es decir, y más en un contexto de pandemia y de reducción de recursos públicos en el campo de la educación, pues es complicado.
Y por último, ya en este tema, si bien podemos tener de 100 universidades un poco más que tengan protocolos, las universidades creo que, bueno, no asumo que sean la mayoría, no se puede generalizar. Las universidades, debido a la presión y a las situaciones que se han dado, por supuesto que han estado formulando y diseñando protocolos, pero creo que se están quedando en un nivel muy formal, muy de formular el protocolo. Habría que hacer una revisión de estos protocolos en términos de en qué ámbitos se están actuando, pero no se ha hecho difusión y esto fue denunciado en un documento de latitudes, distintas latitudes, donde señalan que sí, hay protocolos, pero en la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y administrativos no conocen, no hay difusión, no hay campañas y no hay estrategias enfocadas más o no se están trabajando enfocadas más hacia la prevención y hacia la formación y se están quedando, eso ya lo han detectado algunos estudios en Argentina y Chile, se están quedando más como en acciones reactivas en dar respuesta a las denuncias, pero se están quedando cortos frente a las acciones de prevención. Yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Lía. Creo que acá pues hay varios puntos que esperamos poder seguir desarrollando en esta conversación, pero que sabemos que no se agotan acá. Yo quisiera pasarle la pregunta a la profe María Teresa a propósito de estos avances y obstáculos que ella identifica también desde su contexto y desde las acciones que se han venido desarrollando también en las instituciones de educación superior en su territorio. Gracias, Estefanía, por darme la palabra. Bueno, quiero también ser muy breve porque nos queda poco tiempo, entonces voy a ser bastante breve. Quiero contarles, estoy totalmente de acuerdo con la compañera Lía, que considero que el primer obstáculo que se presenta en las instituciones educativas superiores es porque no tenemos el significado de lo que es el acoso sexual, no tenemos con claridad de qué es el acoso sexual, entendiéndose como una violencia basada en género. Por eso estoy totalmente de acuerdo a la descripción que hace la compañera Lía, que es una violencia, una construcción cultural que se ha dado en el cuerpo de las mujeres, algo que hemos venido legitimando, que en muchos de los casos se naturalizan estas conductas de acoso. Que se ha ido instalando en el cuerpo de las mujeres y que se ha ido instrumentalizando como un objeto, como algo que se puede tocar, como algo que se puede babosear. Me explico, si hay un hombre que sale a la calle con camisilla o sin camiseta y con pantaloneta, pero también hay una mujer que sale a la calle con una camisa corta y con una falda corta, es a ella la que le van a agredir verbalmente, van a babosear y van a decir. También puedo poner un ejemplo en las instituciones educativas, el comentario del docente que dice y que todo el tiempo está haciendo comentarios a una estudiante diciendo, mire usted señorita, está sentada en la nota. Entonces, todo esto va naturalizando sus comentarios y que realmente se van volviendo una realidad de tanto repetirlos. Como otro obstáculo, también encuentro que no hay claridad de las rutas de atención al interior de las instituciones educativas, que las universidades estamos tramitando los acosos a través del Comité de Convivencia, comité que nos la legitima la Ley 1010 del 2006, el cual habla del acoso laboral, que su objetivo son las regulaciones laborales. Y muchas de estas comisiones que tienen esos comités de convivencia no tienen perspectiva de género. Por lo tanto, en muchos de esos casos, no se ha incorporado la Ley 1257, que es la prevención de las formas de la violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces, en muchos de estos casos todavía se sigue confrontando a las víctimas con los victimarios. El caso que acabo de decir del docente que todo el tiempo está nombrándole a esta estudiante que está sentada en la nota, entonces llaman desde el comité de convivencia a confrontar a este docente. Venga, señor, pues la estudiante se queja y entonces le dicen a la estudiante que cuente qué fue lo que sucedió, pero para poder creerle qué fue lo que sucedió, llaman al docente y lo confrontan con ella. Entonces no hay una claridad aún de que el comité de convivencia es solamente para las regulaciones laborales. También pienso que otro obstáculo es que nos falta, no sé si decirlo, reforzar o trabajarle un poco más al tema pedagógico. Pues lo puedo decir, por ejemplo, como
comenzar en las instituciones educativas, en las inducciones a los empleados, en las inducciones a los estudiantes a hablar sobre el tema. Esto no, la idea es que se comience con los empleados y con los estudiantes desde un comienzo que ingresan a la institución educativa a sensibilizar el tema. Bueno, como avances, considero, al igual que la compañera anterior, que hemos avanzado mucho porque ya hay opiniones públicas, ya sea la importancia de los protocolos en las universidades. El hecho de que el Ministerio de Educación tenga ya dos lineamientos, uno de lineamiento político de educación superior inclusiva, que se crea en el 2013, el otro lineamiento de política de educación superior en el 2018, donde nos dicen, vea, señores instituciones educativas, incorporen los protocolos. Esto quiere decir que si ya hay unas opiniones públicas, que si ya el ministerio se está pensando en esto, es porque ya hay más personas con perspectiva de género. Ya nos estamos pensando más en estos procesos con perspectiva de género. Porque sería otro obstáculo que donde se creen, se incorporen los protocolos de atención con personas que no tengan perspectiva de género, vendría a ser otro obstáculo. Como avance, quiero contarles que desde el Tecnológico de Antioquia nos hemos venido pensando en la construcción de un modelo de atención. ¿Qué busca este modelo de atención? Tener un enfoque de atención integral que permita hacer una diferencia en los protocolos, porque los protocolos es la remisión y punto, ahí se quedan los protocolos. Entonces, hacer una gran diferencia, que tenga un marco conceptual, o sea, que tengamos claro y que se trabaje desde el Tecnológico de Antioquia qué son las violencias basadas en género, qué es el acoso, qué es el abuso, que allí se tenga la oportunidad de incorporar los derechos humanos, que busque también la incorporación de esos derechos de las víctimas, que hayan unas medidas de prevención, que trabajemos ahí desde la pedagogía, la comunicación, etc. En este modelo también buscamos tener unas rutas de atención internas y externas. Buscamos entonces finalmente el desarrollo de unos protocolos de atención del acoso sexual, donde se especifiquen en cada función de estas personas que están en ventanilla, lo llamo yo así, en directo, con la víctima, que se especifique muy claro, que tengan un enfoque de género. Me explico, si la víctima llega donde el psicólogo, la psicóloga, si llega donde el médico, donde la médica, que estos agentes que están atendiendo a las víctimas tengan un enfoque de género. Me explico también, nuevamente, doy un ejemplo, que cuando llegue la víctima no se le pregunte ¿y por qué te sucedió esto? O que se me salga en muy buena gente y diga, ese es un HP, ¿cierto? Que la víctima, que no revictimicemos las víctimas, porque esto es lo que hacemos con los comentarios. Yo quiero aprovechar en este momento para dar una claridad sobre, en este punto, sobre los comités de convivencia que vengo mencionando. Yo no quiero decir que los comités de convivencia les vamos a quitar sus competencias, no. Lo que yo quiero decir es que con este modelo de atención que se está pensando el Tecnológico de Antioquia, lo que quiere es que se articulen todos estos procesos y que se trabajen desde ahí, sin quitarle en ningún momento las competencias al comité de convivencia. Y finalmente quiero nombrar pues como los retos que hemos encontrado en la institución educativa del Tecnológico de Antioquia y que quiero nombrar que también quisiera que fueran unos retos para las otras instituciones educativas. Bueno, considero que un reto es desarrollar una metodología que nos permita una construcción colectiva de estos modelos de atención. Porque la idea, como decía la compañera, la idea no es que el abogado de la institución educativa cree el protocolo, que la psicóloga de bienestar sea la que cree el protocolo, no, sino que se participen todos los docentes, que participen los representantes del sector administrativo, del sector de los docentes, de los estudiantes por cada facultad, que esté gestión humana, que esté jurídica, que esté comunicaciones, que toda esta comunidad educativa logre conformar un comité
para que implemente y articule, para que haga seguimiento y evalúe todas estas estrategias de prevención, para que haga atención, para que desde allí se investigue y para que se quede muy claro todas estas sanciones que van dirigidas a los victimarios. Entonces, la idea es que se haga una construcción colectiva. Por eso hice la salvedad ahora del comité de convivencia, porque no estoy sacándole, diciendo que es que el comité de convivencia no tiene ninguna pertinencia, no, sino que la idea es que conformemos estos modelos de atención y que sea una construcción colectiva. Otro de los retos y muy grandes es contar con un personal especializado que tenga muy buena construcción en este tema y que tenga una trayectoria en estos proyectos de género. El reto, pues con mayor, digo yo, audiencia para nosotros es incorporar los protocolos dentro de la institución y que funcione. Me explico. Porque han existido casos que en el momento de disciplinar es a una persona con mucho poder al interior de la comunidad. Entonces, como tiene tanto poder al interior de la comunidad, esto genera un ocultamiento, no digamos, no se puede decir porque dependemos de la contratación de él, porque es el, pues me da por decir, el decano tal, el rector tal, no se puede nombrar. Entonces, ese es uno de los retos, que al incorporar los protocolos funcionen. Que los protocolos, entonces, como en síntesis de estos retos, es que los protocolos y los modelos de atención sean creados por sujetos con perspectiva de género, que no se queden en el escritorio y que se lleven a un final, pues, fructífero. Los protocolos por sí solos no generan las transformaciones subjetivas y culturales. Es necesario demostrar ese marco simbólico que sostiene las violencias. Y finalmente quiero como, no sé si hacerlo como una propuesta o como un reto para nosotros en el tecnológico. Quiero contarles que el Tecnológico de Antioquia ha comenzado a trabajar las rutas de atención desde trabajo social y desde la administrativa con unos estudiantes del 10º semestre. Ellos empezaron a hacer un sondeo y un trabajo muy bueno y allí encontraron que existían unos colectivos internos y externos. Y desde allí nace una propuesta de conformar unos centros de escucha. A mí me gustaría, o a la institución nos gustaría, que se preste atención a esta propuesta para que sea un espacio de conversación, de construcción de escucha, donde se puede escuchar ese sujeto que está siendo violentado, esa sujeta que está siendo violentada, donde estos sujetos que se pregunten por qué permiten que y los agredan, que y los maltraten, que los humillen. Es un trabajo dispendioso, yo lo sé, pero el hecho de que sea dispendioso no quiere decir que no se pueda lograr, que no se pueda abordar. Que estos espacios nos permitan escuchar al otro, que no sea una consejería, ni de seguirle dando ese lugar a la víctima, ni que se quede ahí como víctima y siendo violentado. Que sean unos espacios de tener una oreja bien grande, de no caer en la tentación de los psicoorientadores o quien lo vaya a direccionar, de decirle qué hacer al otro, qué hacer con su vida. No, es unos espacios de reflexión y escucha. Hay que permitirle que se construya una posición diferente de la que viene sosteniendo esta víctima, espacios que tienen una apuesta en la palabra, que incomoda, espacios que entre sí mismos los estudiantes puedan generar preguntas sobre su propia acción. Dejo ahí porque sé que el espacio es demasiado corto. Profe María Teresa, muchísimas gracias. Creo que hace esa apertura a nuestra pregunta de cierre que esperamos la profe Luz Ángela nos pueda compartir, y es cuáles son estos retos que nos plantean todo este contexto, todas estas situaciones que ustedes ya han venido citando de manera ampliada. Entonces le doy la palabra a la profe Luz Ángela para pensar cuáles serían entonces estos retos desde los diferentes sectores, pero especialmente desde el sector educativo.
Vale, muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, me uno claramente a todo lo que han expuesto mis compañeras frente a los obstáculos y los avances que realmente, en mi parecer, yo sí creo que han sido pocos los avances que hemos tenido hasta este momento institucionalmente. Yo creo que los avances, como lo mencionaba bien la profesora Lía, son avances que han sido forzados por los movimientos de mujeres dentro de las instituciones de educación superior, por las colectivas feministas, por las estudiantes, por las profesoras, y esos avances están relacionados directamente con la pérdida del miedo, y es que en estos espacios ya las estudiantes, las profesoras, las administrativas, todas aquellas que hacemos parte de la comunidad, hemos perdido el miedo y hemos estado dispuestas a no callar. Y por eso se han venido realizando algunos pequeños pinitos y pasos dentro de las instituciones y también dentro de las instituciones del Estado, del Ministerio, secretarías, etcétera, y ha sido por estas presiones. Yo creo que frente a esos retos que me invita Stephanie a reflexionar en esta última parte de nuestra conversación, hay muchos, pero muchos todavía dentro de las instituciones de educación superior. Creería yo que uno muy importante es poder hacer diagnósticos claros que evidencien las situaciones particulares de violencias basadas en género y de violencia sexual y acoso sexual específicamente dentro de las instituciones. Y esto significa poner recursos, tener voluntad política, dando, pues obviamente, asignando recursos y permitiendo grupos de investigación orientados a generar estos diagnósticos. Muchas instituciones, no estoy diciendo que no se hagan, no estoy diciendo que no se hayan hecho tampoco, pero creo que falta mucho en ese sentido, porque los protocolos que actualmente se están haciendo son protocolos que están atendiendo una coyuntura específica, una exigencia que ha venido haciendo un poco el ministerio, la presión de las estudiantes y de las colectivas, pero realmente no son protocolos que cuentan con una línea base clara de la institución que permita establecer las condiciones particulares de las situaciones que se presentan de violencia sexual dentro de la institución. Entonces, una es esa. Segundo, creo que hay que luchar por generar un ambiente de diálogo y de confianza en las instituciones de educación superior, ¿no? Hay un miedo y un prejuicio frente a las personas, frente a las mujeres, frente a todas y todos aquellos que hacemos evidente este tipo de situaciones dentro de las instituciones. Y en ese sentido, el reto es poder generar una participación amplia. Lo decía un poco la profesora María Teresa en lo que estaba proponiendo también como un reto que se está generando en la universidad donde ella se encuentra. Entonces, la participación amplia, la participación de estudiantes, profesoras, administrativas, administrativos, todos aquellos y aquellas que quieran participar en la construcción, porque el mayor reto es la apropiación de los protocolos. Es lo que actualmente no está, o sea, esto está quedando letra muerta dentro de las instituciones de educación superior y no se apropian primero porque no se diagnostica la situación. O sea, se está hablando de situaciones, incluso de conductas que la gente no comprende dentro de la institución porque no existe esa participación, ¿no? Y tampoco se comprenden las rutas, ni en qué consiste el protocolo, porque pues no hay una elaboración, una construcción dialogada, dialógica, que permita la apropiación de esos documentos dentro de las instituciones de educación superior. Entonces creo que hay un reto fundamental que es la participación de todas las personas que hacen parte de la comunidad, que al mismo tiempo pues genera confianza dentro de las instituciones a las personas que hacemos parte de ellas. Creo que hay que también uno de los retos
es que las instituciones y aquellos que hacen parte de las instituciones entiendan, pues que no se asusten cuando las feministas estamos analizando las situaciones a través de categorías como el patriarcado. Y cuando estamos denunciando que dentro de las instituciones existen unas relaciones, ¿cierto?, de poder histórico, de dominación, que hacen claramente que estas situaciones se normalicen, se perpetúen y no se atiendan de debida forma. Entonces, creo que debe mirarse, si se quiere de alguna forma, desde el punto de vista académico, de desarrollo de categorías analíticas que nos permiten entender estas causas de discriminación histórica. Creo también creo que lo mencionaba la profesora Lía, y es que el gran reto también es poder definir con claridad y comprender qué significan estas conductas de acoso sexual y de violencia sexual. Creo que hay muchas cosas que se dicen, hay cuestiones que también creo yo que se manipulan en las interpretaciones que se dan un poco para aumentar estos índices de impunidad. Y el reto es que las instituciones de educación superior entiendan también que pueden estar en curso una responsabilidad internacional. O sea, el Estado puede ser responsable internacionalmente por las conductas que están ejerciendo dentro o que permiten que se ejerzan dentro de las instituciones, del espacio de la institución educativa, que no solamente compone tampoco el espacio físico de la institución, sino otro tipo de espacios, que esa también es un reto también de comprender, de comprensión, ¿no? Y cuando digo de lo de la responsabilidad internacional es que, pues, hay una convención, que es la Convención Belén du Pará, que en el artículo 3 establece un derecho humano para las mujeres, y es poder vivir una vida libre de violencias en cualquier ámbito, lo que incluye el ámbito educativo. Hay precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno muy reciente, que es el precedente de Guzmán versus Ecuador, que es un caso de violencia sexual en institución de educación no superior, en una institución media, pero donde se hacen recomendaciones claras y donde se explica nuevamente que la violencia sexual es una violencia dirigida contra la mujer por ser mujer y que afecta de manera desproporcionada a la vida de las mujeres, y que esto ocasiona una forma de discriminación contra la mujer. Creo que esto todavía no se comprende, y que los organismos internacionales como la Corte Interamericana, en este fallo muy importante, pues han manifestado que esas formas de discriminación son manifestaciones por esas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, y que los estados y que las instituciones de educación superior están obligadas, ¿cierto?, a no solamente mencionar las convenciones, sino realmente a incorporar en la cultura un enfoque basado en derechos humanos que permita la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y creo que ese es un gran reto, y es un reto que todavía pues está completamente descuidado, y que pues a veces las instituciones hacen caso omiso de ello. Otro reto es poder incorporar medidas de reparación dentro de los protocolos. O sea, las medidas de reparación, si aún estamos graves en el reconocimiento de la conducta, porque una de las principales medidas de reparación es que se identifique plenamente la comisión de la conducta dentro de la institución y que se pueda sancionar, ¿cierto?, con ese reconocimiento que se hace
al victimario de haber cometido esa conducta. Eso ya es reparador. Pero adicionalmente otro tipo de reparaciones, como también los organismos internacionales lo han mencionado, reparaciones de solicitud de perdón, reparaciones que tienen que ver con el asesoramiento psicológico, con el restablecimiento psicosocial de la víctima. Todo ese tipo de reparaciones deben trazarse dentro de estos protocolos. Yo he leído bastantes de los que últimamente además han sacado, tratando de atender medidas de procesos como de atender procesos institucionales que tienen que ver con la calidad, también lo mencionaba la profe Lía, y son protocolos que realmente no cumplen estos estándares, protocolos que no tienen claras las rutas. Y para hablarles del último reto, pero no menos importante, es que el Estado tenga realmente la voluntad política también de establecer esta cuestión como un factor de calidad dentro de los lineamientos de acreditación de instituciones de educación superior y de programas dentro de las instituciones de educación superior. Esto es importante porque no va a haber, creo yo, puedo estar equivocada, un cambio cultural si no está forzado a través de una norma como es este requisito que las instituciones de educación atienden con tanto interés y siempre están tan juiciosas tratando de mostrar los avances, los planes de mejoramiento, las acciones de mejora en cada uno de estos aspectos. Actualmente está el acuerdo 02 del CESU, que salió hace poco, donde se está tratando de integrar los requisitos de registro calificado y de acreditación institucional. Yo esperaba encontrar en ese acuerdo del CESU una mención sobre esto como condición de calidad, pero no la encuentro. Espero que dentro de los lineamientos que salen por el CNA sea posible, que son pues los que realmente van a posibilitar este proceso de ejecución pues ya en las visitas de acreditación, se pueda exigir como un lineamiento, como un factor, como una característica dentro de los factores de acreditación, dentro de esos factores de acreditación, esta obligación de mostrar acciones de mejora encaminadas a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en las instituciones educativas, especialmente en la atención de violencias basadas en género y este tipo de violencias sexuales y, bueno, acoso sexual. Creo que ese es un reto que ojalá estos espacios de diálogo puedan llevar a estos lugares, a estas instancias. Es algo por lo que yo he venido insistiendo muchísimo dentro de la investigación que realizo, dentro de los espacios de acción, porque soy activista y considero que en este momento tengo un pie en la academia, pero a veces quisiera tener los dos en la calle donde se necesitan, pero bueno, dentro de la universidad también estamos haciendo activismo en estos temas y es fundamental este último reto, que sería la inclusión de esto como un requisito, como un factor, una característica de acreditación institucional, porque las universidades se preocupan mucho en ello e invierten muchos recursos para mostrarle al Consejo Nacional de Acreditación y al Ministerio que tienen grandes procesos de investigación, que mejoran en sus estándares de calidad, pero creo que un estándar de calidad fundamental en estos momentos es poder cumplir, ¿cierto?, el mandato de derecho internacional de los derechos humanos y es poder otorgarles a las mujeres un espacio libre de violencias. Entonces, en ese orden de ideas, creo que tenemos muchos retos aún en este sentido. Bueno, muchísimas gracias a la profe Luz Ángela. Creo que acá ya
se nos plantea un panorama mucho más ampliado de lo que esto implica y ha implicado no solamente desde el escenario académico, sino también, como bien lo citaba Luz Ángela, desde los activismos, que en todo caso hacen o interpelan a la institucionalidad justamente como esta posibilidad de ser garante de derechos, y creo que esa garantía del derecho a una vida libre de violencias es justamente lo que nos convoca a establecer estos diálogos y a ir avanzando en estas acciones concretas, que a mí en lo particular me llama mucho la atención este último tema que plantea la profe, y es el tema de las reparaciones dentro de los protocolos, porque creo que ahí todavía nos hace falta avanzar en estos modos de cómo empezar a actuar no solamente en la prevención, sino en la atención también desde estas nuevas desde estas formas distintas pero necesarias para hacer este trabajo. Voy a darle la palabra al director Ricardo Moreno para que nos haga también un poco este cierre a este evento, no sin antes agradecer a quienes nos están escuchando en las redes sociales, en Facebook, y plantearles también que este espacio se queda grabado, así que es posible que lo puedan volver a ver y reutilizar en otros escenarios. También ahí se colocó el correo en el que quienes quieran participar de la mesa de la representación de universidades, pues el espacio está abierto para poder seguir ampliando esta mesa de diálogo. Entonces, sin más, le doy la palabra a Ricardo para que vayamos haciendo ya el cierre a este maravilloso espacio. Stephanie, una preguntita, ¿puedo hacer una intervención muy cortica frente a dos cosas claves de los retos? Listo, sí, hagámosle. Hay dos cosas, yo creo que los retos están como en dos niveles. Unos retos que tienen que ver con el orden normativo conceptual, que son pues de hondo calado, y ahí creo que es súper importante tipificar, delimitar y flexibilizar el tipo penal, pero yo considero que eso se debe hacer de manera integral. Creo que estamos frente a una oportunidad de elección, como se llama en política pública, porque precisamente se están pasando, hay audiencias públicas, la comisión de representantes, hay una comisión de mujeres, de senadoras y representantes que están moviendo el tema, pero ¿qué pasa? Y en este momento está presentando un proyecto de ley frente al acoso sexual callejero. Yo pensaría que en este momento hay varias instancias, instituciones trabajando el tema, pero no estamos articuladas. Pensaría que a nivel de la reforma penal que propone la vicefiscal y que se está proponiendo en estos espacios, la tipificación implicaría no tomar acoso por acoso, entonces un proyecto para el acoso callejero, otro para el acoso en las universidades, otro para el acoso laboral, sino debería hacerse un proyecto del acoso en su conjunto, retomando todos los seccionarios que son laboral, educativo, callejero o público, en espacios deportivos y en el sector de salud. Debería ser una propuesta de proyecto de manera integral. Ojo, aquí es importante tener en cuenta que esto no se resuelve solo por vía penal. Es más, mi postura es que más que penalización, debería haber un cambio, y ese es el otro nivel, un cambio de orden cultural, es decir, mientras no cambiemos nuestras concepciones de amor romántico, nuestra concepción del sexismo, del patriarcado y de la feminidad y la masculinidad, este va a ser un problema, va a seguir siendo, después la concepción que tenemos de relacionarnos. Y aquí no solamente es competencia de las CIES, es competencia pues de las diferentes instancias, la familia, la educación, es decir, muchos espacios. Entonces, estamos frente a un reto grande que es un reto de tipo cultural. Y un segundo problema que es dificultad y es reto, y también me parece que es muy fundamental, además de los que ya señaló la profesora Luz Ángela, es que hay un choque de trenes en las instituciones, es decir, hay protocolos, hay rutas que en este momento pues es un proceso muy reciente, pero resulta que cuando el protocolo o la ruta toma una medida, choca con las normativas, con los estatutos docentes, con los códigos disciplinarios, y los que ya vienen de tiempo atrás en las CIES, que tienen pues una tradición, tienen mayor legitimidad, y entonces el protocolo, como es algo reciente, un tema que no llega, un tema que genera sospecha, pues entonces esta normativa interna de las CIES neutraliza o deja en letra muerta lo que están haciendo los protocolos. Entonces se necesita también una transversalización normativa dentro de las mismas universidades y una articulación entre normativas. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Listo, profe. Creo que ese es un reto que también nos planteamos desde la misma mesa, ¿no? Y es poder justamente hacer esas articulaciones y reflexionar sobre cómo empezar a generar unas líneas comunes para que el trabajo
digamos que de alguna forma tenga mayor fuerza y sostenibilidad en las instituciones de educación superior. Entonces, ahora sí le doy la palabra a Ricardo. No sé si nos... Muy bueno, muchísimas gracias. Muy complacido realmente por este espacio. Agradecerle a las maestras, a la maestra Lía, a la maestra Luz Ángela, que le mando un abrazo. Me alegra mucho tenerla acá, a la maestra María Teresa, y por supuesto a las subsecretarias. Yo no quiero extenderme, creo que ha sido un mensaje muy claro en términos de los avances, de unos avances que han sido constituidos gracias a unas luchas históricas, pero también a unos debates públicos que han venido tomando fuerza en los últimos años. Y ahí rescato un mensaje que señalan nuestras tres invitadas, y es la posibilidad de escalar este debate en el marco público. Me parece que este espacio, la constitución de la mesa, son escenarios que permiten justamente eso, como lo señalaba nuestra subsecretaria, lo señalaban las subsecretarias. Ese es uno de los principales criterios y uno de los principales objetivos, las apuestas que tenemos como distrito en el marco del plan de desarrollo de la ciudad, pero también de este propósito particular. Y es superar el miedo, lo decía Luz Ángela. Perder el miedo es un proceso también, es un proceso que permite desnaturalizar todas estas formas de violencia. Tener estos espacios, seguir construyendo desde estos espacios, me parece que es como uno de los retos principales de las líneas que se han planteado desde la mesa. Entonces, quiero partir de esas 5 líneas que nos señalaba nuestra subsecretaria, de la caracterización y la construcción de líneas base. Creo que nuestras 3 panelistas hoy lo han manifestado y lo han señalado con mucha contundencia. Un mayor apoyo por parte de las instituciones de educación superior, la constitución, por ejemplo, de fondos y de líneas de investigación específicas para crear líneas base y para fortalecer semilleros de investigación, grupos de investigación, espacios de encuentro y de discusión donde se puedan tanto construir como socializar, que creo que es el segundo elemento que es coincidente. La necesidad de ampliar las líneas de comunicación, que también es un punto de encuentro con los 5 elementos del plan. Cuando se mencionaba los canales de comunicación, creo que allí hay un mensaje muy importante que ustedes nos señalan, y es cómo lograr la comunicación interna al nivel de las instituciones, pero también posicionar los diferentes movimientos, organizaciones de defensoras, los grupos de investigación, los diferentes espacios desde donde se están actuando en las instituciones de educación superior para generar este debate público. Muy interesante la propuesta de generar estos espacios de escucha, y creo que replicar el espacio de escucha en diferentes niveles está absolutamente claro que es un reto que tenemos como sistema de educación de la ciudad, como sistema educativo también del país, que allí los lineamientos que se han construido desde la política nacional y desde la política pública, digamos, emitida por el ministerio, dan un norte, pero que deben ser apropiadas, y que esa apropiación pasa por el diálogo. Y ahí reitero pues, un mensaje que también nos hacía Luz Ángela, de promover ambientes de diálogo y de confianza. Ese concepto de la confianza y de no situarnos, digamos, en los términos conceptuales de amigo-enemigo, sino de los consensos para poner a Arendt como referencia, es uno de los grandes retos que tenemos hoy, y creo que estos espacios nos permiten avanzar en ello. Y otra de las líneas importantes que están planteadas dentro de las tareas que formula nuestra mesa institucional y nuestra mesa interinstitucional es la articulación con diferentes actores para escalar diferentes niveles de discusión. Ustedes lo han dicho muy bien, el acceso a la justicia y a la reparación, un tema que pues aborda diferentes planos del debate público. Estamos desde el Plan de Desarrollo Bogotá discutiendo
como una de las principales apuestas posicionar a Bogotá como el centro de la reparación y como el centro de la implementación de los acuerdos de paz. Allí existe un capítulo especial, allí existen unos lineamientos específicos de la atención a las víctimas y a las víctimas sin ningún tipo de exclusión. Por eso es tan importante, pues creo que también dentro de esos canales de comunicación y dentro de las reflexiones articuladas que se deben dar en las instituciones, de acuerdo a lo que ustedes nos han comentado, también generar y promover, digamos, esos escenarios de fortalecimiento del sistema legal, del acceso a la justicia, pero también de canales que permitan, como se ha recalcado, desnaturalizar las prácticas de todas las formas de violencias. Creo que ese mensaje es muy importante como parte de la conclusión de este primer escenario, y es la desnaturalización pasa por derribar lenguajes, pasa por derribar formas de poder constituidas, patriarcales que son tan evidentes en las instituciones de educación superior, pasa por derribar también las formas de participación, por el respeto a la vida, el respeto a todas las formas de vida. A propósito, aquí en nuestra compañera que está saludando, aquí la gatita. De mantener un mayor diálogo, como comunidad, y que todos y todas los actores de la vida universitaria puedan tener acceso no solamente a los protocolos, sino a la construcción colectiva. Yo, pues, no, como les dije, no quiero extenderme. Me parece que esta es una invitación abierta a que continuemos el proceso de construcción colectiva, un mensaje que nos hacía la maestra María Teresa, que ha sido reiterado el día de hoy. Necesitamos tener más espacios de diálogo, posicionar más este debate en todos los niveles. Así que, pues, agradecerles por la escucha, por la experiencia que nos comparten, y seguramente este espacio se va a replicar y vamos a tener la oportunidad de llevarlo también a los escenarios de las instituciones de educación superior. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con estas conclusiones vamos a dar cierre a este espacio, no sin antes plantear la invitación a seguir avanzando en las acciones que no solamente estamos liderando desde la mesa, sino que pues en general han venido aportando a este camino en la garantía justamente de una vida libre de violencias. Esperamos poder contar con otros escenarios, no solamente de comunicación, sino también escenarios de formación, y en esto lo pensamos como este diálogo de saberes que iniciamos el día de hoy, que esperamos poder continuar haciéndolo en otras oportunidades. Decirles que la grabación una vez más está en la página de la Secretaría, en el Facebook de la Secretaría, y también de ASCUN. Muchísimas gracias entonces, maestras, por este espacio, por esta oportunidad, y esperamos que sea el comienzo de un trabajo decidido y ampliado en el sector educativo y en los sectores que nos convocamos en este escenario. Entonces, muchísimas gracias. Si quieren una despedida corta y damos como terminado este evento el día de hoy. Tía, ¿lo quieres hacer tú primero? Bueno, listo. No, muchas gracias a todas las personas que han participado, a las entidades que han convocado y organizado este evento. Creo que es muy oportuno, creo que se está haciendo un trabajo muy interesante que se necesita. No, solamente agradecer la posibilidad de participar y pues bueno, pues que sigamos, que esto es un trabajo que todavía falta mucho camino por andar. Bueno, yo quiero despedirme de nuevo. Mil gracias por invitarnos, y quiero dejar una pregunta para todos los participantes y para nuestra institución educativa también en punta. Y lo que sí quiero decir es que si tenemos tan claro los protocolos, los modelos de atención, si hay tanta difusión, si hay tantas investigaciones, entonces mi pregunta es: ¿por qué las violencias contra las mujeres, en lugar de disminuir, se incrementan? ¿Por qué aumentan? ¿Y por qué, en lugar de suavizarse, se acentúan y se agudizan? Quiero despedirme con ella. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo también
agradezco muchísimo el espacio, esta mesa de diálogo que empieza a trabajar fuertemente y bueno, también dejar un mensaje pequeñito y es que pues ya es hora de que las instituciones de educación superior al interior se tomen en serio la causa feminista y que empiecen a trabajar con todas las mujeres y con todas las personas que hacen parte de la comunidad en igualdad de condiciones en los espacios. Bueno, entonces con estas palabras damos cierre. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo en las redes y bueno, hasta aquí dejamos este espacio. Muchísimas gracias a todos y todas y que sea el comienzo de un gran y largo camino.